Command Window es una herramienta que ayuda en la realización de operaciones matemáticas simples. Algunas ocasiones es indispensable realizar ciertas operaciones sobre los datos en los que estamos trabajando, por ejemplo hacer una suma, una resta, una multiplicación, etc. Origin permite realizar este tipo de tareas fácilmente sin tener que acudir a otra hoja de cálculo como Excel para realizar las operaciones matemáticas necesarias y luego volver con los datos ya procesados a Origin. En esta sección vamos a aprender a realizar operaciones matemáticas simples usando el lenguaje de programación que Origin ofrece para realizar una gráfica lineal que corresponde a la difracción de rayos X de una muestra de polipentagalactona. No profundizaré mucho en la programación en Origin, ya que esto nos llevaría mucho tiempo y esfuerzo y además es un tema totalmente distinto y muy amplio. Si el alumno desea indagar más a fondo sobre el lenguaje de programación, dejaré en los recursos un tutorial muy bueno para aprender a programar utilizando Origin. Para esta sección nos vamos a apoyar en mi tesis doctoral que se puede encontrar en esta página. Yo ya la tengo abierta aquí en PDF. En mi tesis doctoral publico una gráfica de rayos X, de difracción de rayos X, en donde básicamente tuve que hacer un cambio de unidades y para eso fue requerido hacer varias operaciones matemáticas. Vamos a graficar el primer perfil de la gráfica de la figura F6, que es la gráfica A', esta gráfica. Solamente vamos a graficar el primer perfil. Como pueden ver, aquí las unidades están en Q, en nanómetros a la -1. Sin embargo, los datos de origen no estaban en estas unidades, estaban dados en la variable 2θ, que se puede representar de esa manera. Sin embargo, para este trabajo específicamente se requería que estuviera en estas unidades, en la variable Q. Esta gráfica también es de mi tesis doctoral, es la misma. Sin embargo, aquí solamente está editado el primer perfil. Vamos a graficar el perfil de la polipentagalactona. Básicamente la herramienta Command Window en Origin se puede habilitar haciendo clic en este icono si no está visible. La herramienta consta de dos ventanas. La ventana de la derecha es donde se hace la sintaxis de cada operación que deseamos realizar. Siempre y cuando la sintaxis sea correcta, al oprimir Enter la operación se ejecutará. Este Command Window básicamente también funciona como una calculadora normal. Si por ejemplo realizamos la operación 2 más 2 igual a y damos Enter, nos dará el resultado deseado. Asimismo es capaz de resolver funciones matemáticas. Por ejemplo, si le pedimos que nos dé el logaritmo de 10 y le damos Enter, nos envía el logaritmo natural de 10. También es posible acceder a cualquier valor de la hoja de trabajo en la que estemos trabajando. Por ejemplo, aquí escribiré algunos números. Y por ejemplo, si quiero que me lea el valor de la columna 1 de la celda 1, es decir, este número, el número 1, si colocamos columna A y la celda 1 que nos otorgue ese valor, le damos Enter y nos otorga el valor que está presente en esa columna. Entonces, para hacer operaciones, las columnas se nombran como columna A, columna B, y la posición en la celda 1 o en la celda 2 respectivamente. Si por ejemplo queremos que la columna A sea multiplicada por una constante, por ejemplo 2, debemos escribir que la columna B sea igual a la columna A multiplicada por una constante, por ejemplo 2, y damos clic en Enter y automáticamente calcula el doble de la columna A. Entonces este pequeño apartado es básicamente para saber cómo escribir la sintaxis cuando queremos realizar alguna operación matemática. Aquí en Origin yo tengo los datos obtenidos directamente del equipo de difracción de rayos X. El perfil fue obtenido a 25 grados centígrados y si grafico la intensidad contra el ángulo 2θ, el ángulo de difracción, obtenemos esta gráfica en donde el eje de las X corresponde al ángulo 2θ. Sin embargo, en algunos casos es necesario cambiar a otras unidades para representar una gráfica y es lo que vamos a hacer en esta sección. Esta gráfica la vamos a minimizar. De manera general, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos una gráfica en donde las unidades están en 2θ. Entonces lo que haremos es hacer un cambio de unidades. Vamos a cambiar a unidades Q. Para hacer esto nos vamos a basar en la ley de Bragg, cuya ley está representada por esta ecuación, en donde 2 está multiplicado por la distancia, por el seno de θ, que es igual a un número n, un número entero, multiplicado por lambda, que es la longitud de onda. Y lo que haremos es despejar la variable d, para de esta manera poder calcular la distancia. Como se observan, necesitamos hacer algunas operaciones matemáticas, una multiplicación, una división y obtener el seno del ángulo θ. Volvemos a Origin, vamos a comenzar agregando unas filas a esta hoja de trabajo. Damos clic derecho e insertamos algunas columnas nuevas.
esto con el propósito de dejar la intensidad en el lado derecho. Entonces vamos a realizar la primera operación, que es dividir el ángulo 2θ entre 2. Etiquetamos la primera columna en donde realizaremos nuestra operación y comenzamos a escribir la sintaxis de la primera operación. Primeramente vamos a escribir que la columna E1, tal cual como lo estoy haciendo, será igual a la columna A entre 2 y damos Enter para ejecutar la operación. Y automáticamente se ha calculado la operación que hemos ejecutado. La segunda operación será obtener el seno de θ. Entonces etiquetamos la siguiente columna, nos colocamos en la hoja de Command Window y escribimos que la columna D sea igual, la columna D1, al seno de la columna E1 y damos Enter para ejecutar la acción. Y ya está calculado el seno del ángulo. Es importante elegir las unidades de grados. Para esto, en caso de que no esté habilitado en su software, van a Tools, Opciones, y aquí podemos elegir las unidades angulares, ya sean radianes, en grados o en gradianes. Las unidades deben estar en grados para que la ecuación se ejecute correctamente, la ecuación de Bragg, y damos a aceptar. La tercera operación es calcular la distancia. Para esto aquí he colocado la ecuación previamente, en donde vamos a multiplicar la constante n, que en este caso es 1, por lambda, que es la longitud de onda, y lo vamos a dividir todo eso por el doble del seno de θ. Entonces escribimos nuestra sintaxis, decimos que la columna C1 debe ser igual a la longitud de onda, en este caso es 1.5418, dividido por el doble del seno de θ. Entonces escribimos 2 por la columna D1 y damos Enter para ejecutar la acción. Y ya ha calculado la distancia, pero esta distancia está en Armstrong, hay que pasarla a nanómetros. Hacemos una simple operación, un cambio de unidades, agregamos una nueva columna, esta columna estará en nanómetros. Para pasar de Armstrong a nanómetros hay que dividir entre 10 y simplemente escribimos que la columna F1 debe ser igual a la columna C1 dividido entre 10 y damos Enter. Y ya hemos cambiado las unidades. Finalmente lo que resta es obtener la variable Q en nanómetros a la menos 1 y sabemos que la distancia es igual a 2 veces pi dividido por la variable Q. Entonces despejamos la variable Q para obtener que Q es igual a 2 veces pi dividido entre la distancia. Agregamos una nueva columna y realizamos el cálculo final y escribimos que la columna G1 será igual a 2 veces pi, que haciendo la operación 3.14 por 2 es 6.2832. Eso dividido entre la columna F1, que corresponde a la distancia, dividido entre la columna F1 y damos Enter. Ya hemos obtenido la variable Q, por lo tanto ya tenemos las dos columnas para obtener nuestra gráfica en donde se representa la intensidad contra la variable Q en nanómetros a la menos 1. Entonces graficamos esta columna contra la intensidad. Recordar que esta columna hay que ponerle que sea en el eje de las X. Seleccionamos las dos columnas y graficamos una gráfica de tipo lineal. Y aquí está nuestra gráfica, la intensidad contra la variable Q en nanómetros a la menos 1. Y así es como queda la gráfica una vez que ha sido editada. La hacemos un poco más grande para observar cómo, utilizando la herramienta Command Window, hemos realizado operaciones matemáticas para cambiar de unidades, y esto es muy útil cuando no queremos utilizar otro tipo de software, por ejemplo Excel, para no estar trasladando los datos de un lado hacia otro. Origin nos permite realizar operaciones matemáticas.